Señores, esta información solo la saben aquellos que leyeron la novela de Overlord. Quienes simplemente se limitaron para ver la versión animada no sabrán ni tendrán la menor idea del por qué la princesa Renner está loca y es una demente psicópata que vendería el reino entero solo por su perro. Por perro me refiero a Climb, su guardaespaldas. Verán, esto tiene una explicación clara dentro del volumen número 6. Enfoquémonos en el capítulo número 10 de la segunda temporada. Hay un momento en donde Renner está hablando tanto con su hermanastro como con el marqués, que en secreto dominaba todas las demás facciones, tanto la de la real como la de la nobleza, para que así, manteniendo un equilibrio perfecto, no estalle una guerra civil. En este fragmento de la novela se nos explica quién es Renner. Una niña que nació con una clase, la cual es la más, no puedo decir que es la más rara, pero sí es una de las más curiosas y extrañas que existe en el mundo, de los cuales solo pocos han sido bendecidos para tener. Así como existen las clases guerrero, mago, hechicero, ilusionista, esgrimista, existe una clase que se llama genio, la cual incrementa los valores de la inteligencia, la capacidad de procesamiento, analítica, observación, intelectual, procesamiento de datos. Todo lo que tenga que ver con lo relacionado a la mente se dispara más allá del reino terrenal y trasciende al de los héroes o incluso el de los dioses. Y la princesa dorada es la única que hasta el momento en la novela, de los volúmenes que he leído, es quien ha presentado esta clase, este rasgo desde su nacimiento. No la adquirió, simplemente desde que tiene uso de razón, ella siempre ha sabido más que los demás. Siempre ha logrado encontrar la verdad con solamente unas cuantas palabras contextuales. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con ese temperamento y esa psicopatía? En principio, porque ella desde que era niña siempre sintió que jamás encajó en el mundo. Ella no podía comprender por qué las personas que la rodeaban no sabían lo mismo que ella. No podía comprenderlos ni entenderlos. Y estos, al sentir que esta niña siempre expresaba ideas demasiado avanzadas para sus edades, al punto que casi nadie la entendía porque solamente estaba rodeado de un montón de cerdos, estúpidos, burros, ignorantes, eventualmente empezó a verlos de esa forma, como si ella de verdad fuera el único ser humano y estuviera rodeado de animales que saben hablar. Ella ya no los considera iguales, por eso mira a Clive como un perro. No es que lo ame como un hombre, sino que al ver a todos como simples ganados, como simples cosas que se asemejan en forma a seres humanos, el más bonito de ellos quizás sea quien se le haya ganado su aprecio y su cariño, el cual era el guardaespaldas que siempre la seguía a ella como un Golden Retriever. Verán, esto es curioso. En este preciso punto de la novela, el narrador nos cuenta que en este mundo las personas más sabias y listas se encontrarían en Nazarick, y las mentes más brillantes podrían ser la de Demiurgos, quien poseía conocimiento y experiencia vasto debido a su programación y a su estadística de inteligencia, y Albedo, quien también poseía una mente similar a la de él. Pero el mismo narrador comenta que entre los humanos existiría uno gracias a esta clase cuya mente rivalizaría con el de estas dos entidades, e incluso según las circunstancias y el tipo de juego en el que estén trabajando, podría incluso superarlos. Damas, caballeros, héroes de guerra, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor, como te lo conoces muy bien, es el del viejo Mikael, y les trae tantas curiosidades del anime de Overlord que salieron al comparar su novela. Así que mi rey, si quieres volver a rememorar conmigo esta serie que salió hace 10 años, por favor ponte cómodo, jala una soda. Y sí, curiosamente la segunda temporada salió en 2015. Ponte cómodo, jala una soda y preparémonos con el número 1. Esta es una curiosidad de un capítulo que venía mucho más atrás, pero pues debido a la forma en la que está narrada la novela apenas he tenido la oportunidad de presentarlo. Brain se encuentra hablando con Gazef dentro de su habitación mientras departen una alegre cena con vino.
La cena que Gazef había traído la compró en la calle, principalmente porque los sirvientes que trabajan dentro de su hogar, siendo dos personas mayores de edad, con 70 y 75 años respectivamente, ellos cocinaban de una manera muy insípida y poco sabrosa. Su sentido del gusto estaba tan atrofiado que no podían saber perfectamente si lo que cocinaban era rico o insípido. Y mayormente Gazef solía quejarse en su corazón de que la comida no tenía sabor. Por eso mismo, él trae a su invitado alimentos de afuera para que puedan pasar un agradable momento juntos. Número 2. Brain le advierte a Gazef: amigo, no se te ocurra enfrentar a Shaltiar. No durarías ni siquiera 2 segundos en contra de una entidad de ese calibre. Y Gazef, a pesar de que comprendía el poder de Brain y sabía que sus palabras se iban en serio, no podía aceptarlas así sin más. Gazef reconoció: amigo, tengo que defenderlas. Y en su corazón pensaba que como mínimo, gracias a todo el esfuerzo y entrenamiento que ha tenido hasta el momento, por lo menos podría detenerla durante unos 20 segundos, suficiente para que la familia real pudiera escapar en caso de que ella estuviera lanzándose. Número 3. Gazef, cuando estaba hablando con Brain, le hizo una pregunta. Y bueno, amigo, ¿qué es lo que usted va a hacer a partir de ahora? El muchacho comenta que ahora que su sueño de convertirse en la criatura más fuerte del mundo fue truncado, entonces quizás no le quedaría más remedio que volver a ser un granjero. Solo sabía hacer 2 cosas en su vida. Lo primero, la profesión que tenía antes de descubrir su talento en la batalla, arar campos, y ser espadachín, ser un guerrero. Pero ahora que veía que ser un guerrero no valía la pena, consideró la posibilidad de volver al campo a ser una persona normal, abandonar la espada, colgar los guantes y finalmente asentar cabeza. Pero aunque era una decisión bastante noble, a Gazef le parecería bastante duro que el talento de un hombre bendecido, de un genio del arte marcial como él, simplemente se desperdicie con una pala y cultivando patatas. Por eso, le preguntó de forma bastante confianzuda si él estaría dispuesto a trabajar junto a él dentro de la Guardia Imperial, o por lo menos dentro de los guerreros, para así defender el reino, luchar por el pueblo, por alguien más. Y aunque en el principio él no aceptó, consideró la posibilidad. Número 4. Verán, los 8 dedos con su arsenal principal, los 6 principales, se consideraban cada uno de ellos al mismo nivel que un aventurero de rango adamantita. Y cuando escucharon que Clive había derrotado a uno de estos, se llenaron de orgullo y pensaron que realmente todo lo que le había enseñado a este muchacho hasta el momento había valido la pena. Esas lecciones de entrenamiento de artes marciales, esas formas de contrarrestar las habilidades de los asesinos, esa forma de estudiar la magia, todos los aportes que cada una de ellas le había entregado al muchacho, finalmente desembocó en salvarle la vida y derrotar a un oponente que estaba al mismo nivel individual de cada una de ellas. Estoy hablando de la rosa azul, por si acaso, por si eres de las personas que simplemente está escuchando mi voz en lugar de ver las imágenes que te paso dentro del video. Es muy frecuente, hasta yo lo hago. Número 5. El marqués que asistió a la reunión con la princesa es uno de los 6 grandes nobles. Para poder acercarse y tener una reunión con él se necesita una cita previa sin importar si eres de la realeza. Quizás la única persona que podría mandarlos a llamar para que vinieran de forma inmediata sería el mismísimo rey. Pero este caso fue particularmente especial, porque Renner le dijo a Clive una pequeña palabra secreta para que él entendiera que la reunión era en serio. Le dijo: capturamos a Cocodol, el principal responsable de la esclavitud, y también a uno de los guerreros más fuertes de los 8 dedos. Sabemos perfectamente que tú recibes dinero, así que ¿te molestaría venir a tomar té en mi habitación para que podamos solucionar de la forma más pacífica posible este asunto de corrupción tan escandaloso que estamos viendo entre manos? O sea, básicamente lo estaba amenazándole, diciéndole: papi, tenemos pruebas de que usted está involucrado en los bajos mundos. Venga aquí a hablar con nosotros o se va a armar un mierdero. Entonces, por eso mismo, a pesar de que el marqués tendría a disposición en su agenda para dentro de una semana para hablar con la princesa, al ver que lo tenían colgado de los testículos, fue corriendo directamente hacia la habitación para hablar con Renner.
Curiosamente, todos los miembros de la Rosa Azul no estaban de acuerdo de que esta persona realmente sería alguien de vital importancia para la operación que estaba a punto de suceder. Ni siquiera le tenían confianza. Se le pensaba que era un hombre que iba de entre la facción real y la facción de los nobles de un lado a otro como un perro callejero sin tener lealtad por ninguno. Pero, como vuelvo y le digo, esto lo hacía principalmente para mantenerlos a todos bajo control. Él gobernaba desde las sombras, era el auténtico rey. Número 6. Cuando el marqués llegó, Renner sabía perfectamente de que en este momento se iban a revelar un montón de secretos de estado que convenientemente a ningún plebeyo ni aventurero le debería saber. Por eso, cuando él llegó, le pidió el favor a todas sus amigas que salieran de la habitación, incluido a Clive, porque se sobreentiende, cuando se van a hablar de conspiraciones, de traiciones, de problemas en el bajo mundo, involucración directa con fajos fondos o, bueno, más bien, con donaciones de dudosa procedencia, pues era conveniente que ninguna de esas personas lo supiera. Número 7. Al hermanastro de Renner no le gustan las bebidas calientes, en específico el té. Considera que es algo bastante amargo. Por eso le puso 3 turrones de azúcar a este para tratar de ponerlo más a su gusto. Puedes verlo, este sujeto sufre de diabetes de tipo 3 con solamente mirarlo. Solamente aprecia las cosas deliciosas o dulces, más no aquellos que son amargos o picantes. Tiene un paladar bastante refinado. Mencionó algo acerca de una red de inteligencia de las sirvientas, y esto lo dijo porque consideró la posibilidad de llamar a una de las sirvientas para traerle un aperitivo más de su gusto. Resulta que las sirvientas tienen bastantes conexiones y aquí Renner le dijo que no tendría ningún problema para llamar a una sirvienta. Seguramente tardaría por lo menos un día en enviar los mensajes que nosotros digamos acá a sus fuentes de información. Por eso, sin importar lo que digan, de igual forma vamos a ejecutar nuestros planes en cuestiones de horas. No van a tener el tiempo suficiente para notificar a los 8 dedos que los vamos a aplastar. Pero aquí el príncipe comenta: hermanita mía, verás, no subestimes a las sirvientas. Los chismes y la capacidad que ellas tienen para enviar información trasciende toda la lógica y soy testigo de ello. Pensar de que erróneamente va a llegar una información unos cuantos días después de retraso es algo que no te recomiendo y lo dice la experiencia propia. Número 8. Nadie sabe exactamente por qué los aventureros son muchísimo más fuertes que los mismos soldados o caballeros. Extrañamente, por experiencias personales de los investigadores se han dado cuenta que aquellos que constantemente asesinan monstruos y viven en el constante combate desarrollan habilidades que están por encima de los humanos, quienes solamente se dedican a entrenar, dando así pistas de que en este mundo existe algo similar a la experiencia. Mientras los aventureros matan monstruos, se bañan en su sangre y adquieren habilidades para confrontarlos, sus mismos atributos, sus mismos estados van creciendo de forma extraña. Y quizás este es el punto que principalmente hace diferenciar guerreros como Stronov, quien hubo una temporada que trabajó como mercenario enfrentando a bestias mágicas, y soldados que siempre se han dedicado su vida solamente a entrenar como Clive, que ya tiene definido claramente cuál es su límite de fuerza básica. Número 9. Resulta que Sebas realmente no es capaz de tolerar a Demiurgos, y cuando este se presentó como el refuerzo principal para rescatar a Tsuare y también destruir los 8 dedos que se atrevieron a insultar el nombre de Ainz, de hecho Sebas se sintió bastante en contra acerca de esta idea. No podía quejarse, porque sin duda algunas, aunque le guste o no, Demiurgos es el más eficiente para este tipo de tareas, y rechazar su ayuda sería lo mismo que escupirle en la cara la bondad de su señor. Pero aún así, tenerlo en el punto de mando era algo que no le gustaba para nada. Él decía que no sabía exactamente el porqué. A pesar de que Demiurgos tenía una personalidad similar a la de Shaltiar, a él le parecía muchísimo más fácil hablar con ese vampiro y tratar con ella, y simpatizar también con sus sentimientos en caso de que fuera esta chica. Pero con Demiurgos no, era como el agua y el aceite, era como tratar de hablar con tu hermano pequeño cuando está haciendo un berrinche. No era capaz de tolerarlo.
Y de la misma forma, Demiurgos no tolera a Sebastián. Si miramos en su hoja de estadísticas, Demiurgos tiene menos 400 puntos de sentido ético de injusticia. Es el mal en su forma más pura. En cambio, Sebas tiene más 400 puntos en moralidad. Es la bondad en la forma más clara. Él es Jesucristo. Quizás esta sea la razón por la cual ambos no son capaces de congeniar el uno con el otro. Número 10. Sebas no le contó nada del plan en su segunda fase a su amigo Sebas, principalmente porque eran amigos. Lo acababa de mencionar, simplemente su programación hace que sea imposible llevarse bien el uno con el otro. Siempre van a encontrar fallas en las actitudes del otro. Y dicho de una forma más sencilla, Demiurgos no confía para nada en Sebas, y a pesar de que existía la posibilidad casi nula de que él filtrara información de Nazarick a personas dentro de esta operación, él no quería correr ese riesgo y simplemente le dijo: Sebas, no voy a permitir que se corra la información o que exista esa posibilidad, más no que te odio con lo más profundo de mi corazón, así que simplemente vete sin escuchar la segunda parte de la historia. Número 11. Verán, el Demiurgos sabía perfectamente que todos los guardianes la habían embarrado recientemente con Ainz. Coquiotos no pudo cumplir la orden de acabar con los hombres lagarto utilizando los 5000 esqueletos que al principio se le proporcionaron. Shaltiar dejó ser dominada mentalmente por una persona desconocida. En el caso de Sebas, él le mintió a su señor para no presentarle a la mascota que había adoptado, y Albedo es Albedo. También ha cometido bastantes cagadas que en este momento no estoy recordando. Demiurgos sabía que si seguían decepcionando al ser supremo de esta forma, existía la remota posibilidad de que él hiciera lo mismo que los otros 41 y simplemente se fuera, desapareciera, los abandonara porque se sintiera decepcionado de la inutilidad de todos ellos. Y sentir esa posibilidad de que Ainz desapareciera le hacía temblar todo su ser de lo más profundo a Demiurgos. Número 12. La armadura de Clive. No está hecha de mitril como lo dice el anime, está hecha es de adamantita, y este fue proporcionado por los miembros de la Rosa Azul, que mientras estaban fabricando sus propios equipamientos le regalaron las piedras o los lingotes sobrantes a este muchacho y a la princesa para que pudiera fabricar este equipo completo. Estaba lleno de encantamientos de protección y de silencio. Utilizando esa tinta para que la armadura se oscureciera sería perfecto para operaciones en encubierto, y el hecho de que la misma armadura no generaba ruido al caminar sería ideal para la operación que estaban a punto de cumplir. Número 13. Cuando vieron a Sebastián delante de la mansión en donde se encontraban los más fuertes de los 8 dedos, primero nació la posibilidad de que esta persona esté trabajando con ellos, de que sea un colaborador, pero rápidamente fue descartada teniendo en cuenta que él mismo destruyó el burdel que estaba en el centro de operaciones de los 8 dedos. La idea salió rápidamente, entonces solamente les quedó pensar que esto era obra del destino, de la risa y de la gracia de los dioses. Curiosamente, cuando vieron a Sebas, este se percató de su presencia de forma casi simultánea e instantánea y empezó a acercarse a ellos caminando de una manera que realmente es difícil de describir en la novela, pero que voy a tratar de hacer el esfuerzo. Mencionaba en la novela que a pesar de que él estaba caminando, cada vez que parpadeaban, su silueta desaparecía y reaparecía más cerca. Eran pasos sencillos, pero al momento en el que se distraían, su consciente les hacía una mala jugada y aceleraban la velocidad de esa persona como si se pareciera a la de una entidad sobrenatural, a la de una muerte. Número 14. El ladrón que estaba acompañando a estos aventureros para iniciar esta misión de rescate comprendía perfectamente la fuerza de cada uno de los enemigos que estaba dentro de este castillo. Eran los 6 dedos principales, cada uno tenía la fuerza de los aventureros más fuertes del mundo. Por eso cuando escuchó la propuesta de estos dos, de que un viejo se iba a encargar de eliminarlos a todos mientras ellos rescataban a los rehenes, simplemente dudó de su cordura. ¿En serio me están comentando esto? ¿En serio creen que un simple anciano decrépito, cuya aura no sería más alta ni grande que la de un simple granjero, podría contra toda esa potencia militar?
cuestionó su cordura, pero aquí rápidamente Brain y Klein afirmaron que tus sentidos no te engañen. Estás en presencia de alguien que ni siquiera todos nosotros juntos podríamos derrotar. Número 15. Hablemos acerca de los villanos que murieron más rápido en toda la historia del anime. Los 4 principales que estaban luchando en contra de Sebas, quienes lo habían emboscado para enfrentarse a él. Primera, la mujer que nos encontramos casi vestida como una bailarina. Ella tenía una capacidad que la hacía sobresalir sobre todos los demás, y era una capacidad cerebral para poder realizar múltiples tareas de forma simultánea y de manera precisa. Sus habilidades consistían en utilizar telequinesis en cada una de sus espadas para que ellas empezaran a atacar según sea su voluntad, según sea su forma de querer, lo cual sinceramente ningún humano era capaz de hacer en este mundo. Podían coordinar una cosa a la vez, quizás con talento 2, pero ella podía hacer hasta 20 cosas diferentes. Por lo tanto, podía equipar 20 espadas en el aire, moviéndolas de forma telequinética para atacar al mismo objetivo de forma coordinada, mientras la misma permanecía atrás y simplemente se dedicaba a defender su propia vida. Número 16. El sujeto que vemos aquí en pantalla, no me pregunten por nombres, murieron tan rápido que no creo que sea necesario tratar de recordarlos. El que tenía cara de niño bonito tenía el poder de ataque más grande entre todos los 6 dedos, principalmente porque él tenía una magia que hacía que cualquier rasguño que su arma provocara generara un daño terrible a la persona, convertía heridas leves en fatales, sumado a que su hoja también tenía una fuerte cantidad de veneno que agravaba las heridas y impedía su regeneración o recuperación. Por lo tanto, él podía ser considerado como un hombre que mataba de un golpe, y así se le consideró como la mayor ofensiva de todos los del escuadrón, pero de igual forma no fue capaz de ejercer ningún tipo de defensa cuando Sebas le estalló la cabeza. Número 17. El sujeto que tenía una armadura negra con una espada en forma de látigo. Este sujeto tenía una de las pericias más grandes en todo el reino. Podía manejar una espada con un diámetro, con un largo de más de 5 metros. A pesar de que parecía un simple caballero, generalmente mataba a cientos de personas a la distancia sin que ellos supieran qué es lo que pasó, principalmente porque era un látigo y su velocidad alcanzaba los rasgos sónicos. Número 18. Y aquí encontramos a la amenaza más grande del mundo conocido antes de la llegada de Nazarick. La persona que estás viendo, el reino muerto de los 8 dedos, era realmente un lich. Este había nacido de forma natural y estaba bastante sediento de conocimientos. Resulta que aquí se nos explica que los Lich se pueden dividir en 2 clases: aquellos consumidos por sus instintos, que hacía que destruyeran a todos los humanos que miraban a su alrededor, y aquellos que podían mantener estos instintos bajo control. Aún poseían una inteligencia humana, y él trató de vagar por todo el mundo en busca de saciar su sed de conocimientos mágicos. Primero empezó como un mercenario robándole a las personas en las carreteras, pero se dio cuenta de que realmente esto era una pésima idea cuando de repente le llegó un escuadrón de la iglesia para exorcizarlo y casi muere en esa operación. Después conoció eventualmente a Zero, quien le permitió, lo financió y le ofreció todos los conocimientos que él quería. En muchas oportunidades él también fue atrapado por las organizaciones humanas, pero es un Lich, tiene capacidades mágicas que están por encima de todos los demás. Con el pasar del tiempo, si esta persona hubiera seguido en sus estudios, en su entrenamiento, eventualmente se convertiría en una amenaza de clase mundial que trataría de destrozar y destruir a toda la vida. No obstante, fue el primero en morir. No aguantó ni un putazo de Sebas que le estalló la cabeza de forma instantánea. Número 19. La segunda en morir fue la bailarina de forma decapitada, y Sebas aplaudió el valor que esta mujer tenía para confrontarlo, porque a pesar de que su cabeza había sido separada limpiamente de su cuello, las espadas seguían bailando y atacando a Sebas de forma coordinada. Él dijo: vaya,
reconozco tu valor. Eres una mujer que incluso es capaz de seguir peleando a pesar de que le cortaron la cabeza. Te voy a ser sincero, ni siquiera yo creo ser capaz de tener la voluntad para hacer eso. Pero resulta de que ella no tenía esa determinación. Simplemente el corte fue tan limpio que cuando su cabeza salió a volar y cayó al suelo, ella aún no sabía que estaba siendo decapitada. Su mente y su cerebro aún seguía mandando órdenes a las espadas para seguir luchando. Y no fue que cuando de repente se dio cuenta que su cuerpo era el que había caído y su cabeza estaba separada, empezó a tratar de contraer las expresiones de su rostro. Quería gritar, pero no había pulmones de donde sacar el aire, y mostró una expresión de terror y agonía justo antes de fallecer. Número 20. Cuando dos de los principales efectivos de los 8 dedos cayeron en cuestión de segundos, créanme que los dos que estaban sobreviviendo sabían perfectamente que no iban a salir vivos de esta. Tenían miedo, pero no le iban a dar la espalda a este depredador. Sabía que en el momento en el que trataran de correr, inmediatamente el lobo los devoraría en cuestión de segundos. Por eso, su acción más pronta a hacer era atacar, era enfrentarlo. Sabían que era una batalla perdida, inservible, pero tendrían que hacerlo. Sebas primero agarró el ataque del sujeto con la armadura plateada. Se asustó. Él dijo: corte dimensional. Y aquí Sebas se puso quieto, tieso, diciendo: mi maestro Touch-Me tenía una habilidad de campeón mundial que se llamaba corte dimensional, y eso es una técnica que a mí me puede lastimar. Por eso estuvo bastante precavido cuando él dijo el mismo nombre del ataque. Pero la decepción que llegó a su corazón cuando se dio cuenta que el corte dimensional simplemente era desembocar esa espada al látigo y lanzarla a una velocidad sónica hizo que realmente perdiera todos los nervios, todas las ganas de pelear. Rápidamente atrapó esa espada entre los dedos de sus manos, la jaló hacia su dirección y, aprovechando la sinergia del hombre que estaba siendo arrojado, apretó su puño y le destrozó la cabeza de un solo putazo. 21. Destrozarle la cabeza a este sujeto hizo que la persona que faltaba, el que podía matar de un solo rasguño, entrara en locura. Se dio cuenta que Sebas tenía el guante completamente ensangrentado debido a que no midió muy bien la fuerza del impacto y la sangre de su enemigo se manchó en su ropa. Él se quitó el guante y lo arrojó en el piso porque no quería seguir utilizando algo que estuviera manchado con la sangre de sus enemigos. Aquí el sujeto entró en locura. Rápidamente saltó sobre el guante y trató de hallar explicación a lo que había pasado. Creyó que simplemente era un objeto mágico que él estaba utilizando para fortalecerte hasta esos niveles. Y el objeto en cuestión estaba entre sus manos y era inservible por estar manchado en sangre. Pensó que ahora mismo podría salir vivo de la batalla, ahora podría enfrentarlo mientras se reía como un desquiciado. Y Sebas, simplemente mirándolo como el loquito del centro, le da un putazo en la cabeza que estalla su cabeza, su cerebro, y ciega su vida de forma instantánea. Número 22. Cuando el escuadrón de rescate encuentra la falsa Tuele, ella nunca dijo ni una sola palabra. Porque Suculento, curiosamente así se llama el sujeto que la estaba imitando, su magia de ilusión solamente le pedía alterar las cosas que la gente podía ver, más no las que podía escuchar. Si él decía una sola palabra, rápidamente estaría poniendo en evidencia de que era un güero, un vato detrás de un disfraz. Por eso, a lo largo de todo el viaje, él simplemente decía, asentía, pero jamás comentó ni una sola palabra antes de que descubrieran de que era un traidor. Número 23. Verán, llega un momento en el que Zero le afirma a Climb de que si este se convierte en su subordinado lo dejaría vivir. A diferencia del anime que solamente le da una sonrisa burlona, le pregunta muy desgraciadamente, bueno, ¿cuánto pagas? Así, de frente. La razón era porque él estaba tratando de ganar tiempo. El tiempo suficiente para que Clive ponga seguro a Tsue y puedan escapar. Cada segundo contaba y negociar incluso entraría dentro de esta categoría. Número 24. Clive reconoce: este sujeto es quizás físicamente el hombre más fuerte del mundo, o por lo menos el hombre más fuerte que él conocería. Hizo una comparación. Si Gazef o él tuvieran que enfrentarlo desarmados, morirían de forma inmediata. Era imposible derrotar a esta bestia con solamente puñetazos limpios. Y lo peor de todo es que la dureza de sus propios nudillos asemejaba el oricalco. Sentía que, si recibía de lleno con su espada, se la iba a partir en dos.
Número 25. ¿Cómo es que Clive pudo ganar este enfrentamiento? Ahora tenía ventaja. En la anterior oportunidad, él solamente tenía una espada y su enemigo tenía su equipamiento completo. Pero ahora la situación era completamente inversa. Clive tenía su armadura completa. Ya no iba a ser asaltado por ataques sorpresas, sabía perfectamente los trucos de su adversario y tenía el equipamiento clásico de arma y escudo que siempre usaba para enfrentarse a sus enemigos. Estaba en casa. Por el contrario, el sujeto en cuestión solamente tenía un vestido de sirvienta y una daga. La circunstancia, y teniendo en cuenta que su clase es duelista, la de Clive es guerrero, tiene mejores estadísticas y por eso pudo vencer a este guerrero de rango adamantita con relativa facilidad. Número 26. Vemos que hay un momento del capítulo cuando el bandido empieza a apoyar a Clive para enfrentar a este asesino. Le lanza una botella de color azul y hace que él tosa de una forma muy tenaz. Lo que tenía esta botella era una especie de polvo que impedía que los casters de magia pudieran conjurar. Básicamente los silenciaba, irritándoles la garganta de tal forma en que no pudieran seguir conjurando. Número 27. Clive empieza a hablar y luchar y de repente saca una habilidad de arte marcial que se llamaba romper el límite. Esta arte marcial es original y propia de él. La desarrolló en las últimas semanas teniendo en cuenta que su vida ha estado en peligro casi todo el tiempo. Una habilidad que desinhibe los limitadores de su cuerpo y le permite demostrar el 100% de su potencial y su habilidad, demostrando una fuerza que en circunstancias normales él no podría utilizar. Pero la desventaja de esta arte marcial es que realmente, si él luchaba durante largos periodos de tiempo, sus músculos se desgarraban y existía una posibilidad alta y real de partir sus huesos en el combate. Número 28. Resulta que entre la batalla entre Clive y entre Brain y Clive, verga, entiéndanme, ya después de 30 minutos y a las 1 de la mañana haciendo estos videos, la mente empieza a aturdirse. La batalla que estaba sosteniendo Brain con Zero realmente estaba a alta velocidad. Clive, cuando la presenció, se dio cuenta que no podría hacer nada ni involucrarse en ella. Sentía que sería un estorbo para su compañero, sería ejecutado al menor momento en el que pusiera un pie en el terreno de estas bestias. Número 29. A Tsuare le fue muy bien. Cuando fue secuestrada, ella no sentía miedo ni tampoco temor. Ya había enfrentado a las criaturas más fuertes del mundo y había resistido sus intenciones asesinas constantes entre todos al mismo tiempo. Simplemente ser secuestrada no iba a perturbarla en su corazón, y más cuando tenía la garantía segura de que esas mismas entidades y el señor Sebas vendrían a rescatarla. Según se describe, ella tenía una sonrisa de bastante relajación. Incluso en el momento en el que la secuestraron, ella tampoco puso mucha resistencia. Sabía que simplemente era cuestión de tiempo para que estos bastardos murieran. Número 13. Zero, además de ser un monje, también es un chamán. Tiene la capacidad de evocar la fuerza de los animales para que se manifiesten en su cuerpo y permitirle obtener sus poderes de forma temporal. Cuando manifestó todos y cada uno de estos, el águila, el rinoceronte, los elefantes, el león, el búfalo, sabía de que su cuerpo podría explotar de tanto poder en cualquier momento, pero gracias a que él tenía una de las resistencias más grandes entre todos los seres humanos, pudo resistirlo. El ataque que iba a ser devastador, quizás el más fuerte dentro de toda la organización. Pero también comprendía que utilizarlos traería consigo una grave carga a su fortaleza y posiblemente no sería capaz de moverse en los siguientes combates venideros. Número 31. La muerte de Zero fue realmente dolorosa y no voy a decir cruel, pero sí fue lenta. Cuando Sebas le golpeó la cabeza, le dio una herida fatal en la columna. Básicamente desencajó su cabeza de su espina dorsal, haciendo que su cuerpo ya no sea capaz de moverse. Pero debido a su increíble vitalidad, él no murió al acto, sino que lentamente sus terminaciones nerviosas empezaron a apagarse, a desconectarse. No sentía dolor, pero la desesperación de no poder mover ni un solo dedo hizo que finalmente, debido al pánico y al miedo, muriera por el shock. Número 32. Puta, ya voy 34 minutos y aún no termino.
32. Cuando Zero lanzó el golpe directamente hacia Sebas, Clive gritó con todas sus fuerzas: ¡cuidado! Una palabra que no tenía ningún sentido, pues iba dirigida directamente a un monolito conocido como Sebas. Cuando él recibió el golpe de lleno y después de ejecutar a Zero, le dice a Clive: te agradezco mucho tu ayuda, me salvaste la vida. Si no me hubieras advertido de ese ataque, seguramente hubiera sido asesinado. Aquí Clive dijo: pura mierda, si yo te hubiera dicho cualquier cosa o no, tú no te hubieras recibido ni un píxel de daño. Pero tenía ese pequeño sentido del humor. Parece que le gané a Zero por solo un poquito de fuerza. Y todos en la habitación, sin excepción, dijeron: poquito mi culo, básicamente lo abrumaste. 33, y ¿saben qué? Voy a dejar ahí porque ya estoy mamado. Fueron 35 minutos dando curiosidades, hueputa. Número 33. Resulta que Tsuare abrazó a Sebas cuando ellos se fueron de la mansión una vez rescatada. Este acto hizo que todos que estaban participando en la operación se dieran cuenta de que la relación de ellos no era de compañeros de trabajo. Había algo más, en especial porque Tsuare en este camino le besó la mejilla y se puso colorada mientras depositaba su hermoso rostro en el pecho de este guerrero monje. La verdad, sinceramente todos tenían una ligera envidia, pero nadie le iba a decir nada a la persona que los había salvado de una batalla cruenta y dura. Y ya. Mañana saco otro video relacionado con los asuntos de Yaldabaoth. Pero puta, este ha sido muy largo si me pongo a compararlo. Si les gustó, denle like, me gusta, comparte y nos vemos mañana con alguna de las series que estén en emisión o Overlord, como me salga de mi corazón. Así que sin nada más que decirte, mi amigo, te quiero mucho y te deseo una feliz noche. Adiós.